Amigos, continuamos con la cátedra médica, un tema bastante interesante porque estamos hablando de la dimensión central donde se desarrolla la vida y donde se desarrolla la salud e enfermedad de las personas. Estamos hablando del ambiente y estamos hablando del trabajo. Yo veo que Bruno le tiró muy rápido la toalla a Montero. Delimitando cuál era su espacio. Ahora, yo pregunto algo, Bruno. Se está hablando de las industrias, se está hablando, pero también las empresas, me imagino que están. Vimos que pasó hace un tiempo una desgracia que todo el mundo recordará con una empresa de gas en Villa Agrícola. Cuando nosotros escuchamos todo el historial previo, vimos que todos los dispositivos de seguridad se habían violentado, pero y vemos una empresa de gas que es muy frecuente en nuestro país, situada en lugares urbanizados totalmente. Pregunto, ¿ustedes no tienen que ver con esta situación? ¿Quiénes son ustedes? La instancia pública de regulatoria de políticas públicas. Yo en la actualidad he estado en puestos y es difícil porque nuestro país puede llegar. Nuestras instituciones públicas no son tan institucionales en términos del cumplimiento de la ley y de la normativa. Yo mencionaba el reglamento 52206 que manda a todas las empresas a tener un programa. Significa que tiene un panorama de riesgo de todos los peligros, cuál es su nivel de intensidad al que ellos más se manejan, cuáles son los peligros en torno para la comunidad y para los trabajadores. Entonces, esa parte, cuando hablamos de salud, ya eso entra dentro de lo que son accidentes. Claro, produce una mortalidad terrible, mata gente, 5, 10, 15 gente. Y entonces, eso entra en la categoría de accidentes de trabajo y accidentes industriales. Cuando uno ve, porque lo... Pero Bruno, una pregunta. Escúchame la interrupción, escúchame. Cuando tú tienes, por ejemplo, que violaste la normativa, no observaste lo que dice, entonces se puede categorizar como un accidente eso. Bueno, no, porque el accidente es un evento súbito, no planificado, que interrumpe la actividad y que produce un daño inmediato. Usted, una explosión, usted murió en la explosión, se quemó. Está identificado que ese accidente ocurrió el día 5 de junio a las 10:45 de la mañana en la industria tal que queda en tal sitio, en tal distrito, y que ahí hay 110 empleados, de los cuales 5. Está claramente, eso es lo que quiero decir con los accidentes. No es que sean ni más ni menos, porque el accidente no hay forma de ocultarlo. Ahora bien, en términos, están las pólizas para la administración de riesgo en términos de patrimoniales, pero está la póliza, el seguro de riesgos laborales, que debe tener todo empleador para sus trabajadores. Y entonces ahí, cuando hay una lesión del trabajador, le corresponde al IDOPRIR darle el cumplimiento al seguro de riesgos laborales, y todo está incluido. O sea, no, creo que nos entendemos mejor. Entonces, perdón, Roberto, una pregunta. El reglamento 52206, usted dice, identifica los riesgos relacionados directamente, que van directamente al trabajador, pero también con relación a lo que el entorno puede generar la industria. Entonces, ¿quién vigila una cosa y otra? ¿La vigila el mismo organismo o son organismos diferentes? Mira, el único organismo rector para esos aspectos es el Ministerio de Trabajo. Porque, y esto que quede claro porque a veces se confunde, el IDOPRIR es un administrador de riesgos laborales, monopólico y único. ¿Entiendes? Que tiene el monopolio de esa administración de riesgos. Entonces, al Ministerio de Trabajo, de esos 20 componentes que tiene el programa de salud y seguridad, debe cumplir todo lo que es, por ejemplo, si la industria es
de hidrocarburos, si es una refinería, si es una minera, si es una fábrica de plástico, debe tener cada uno de sus riesgos bien controlados. Si tiene una planta eléctrica, si tiene, por ejemplo, en la industria de cemento que hay mucho ruido, mucha vibración. La pregunta es, el reglamento define para los riesgos para el trabajador, pero y en el entorno en el cual está la industria. Y cuando yo vivo cerca de una antena que emite radiaciones, ahí entra una ¿quién controla institución eso? extremadamente débil que yo participé y sufrí mucho, que es la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Pero esas instancias necesitan que los niveles de atención primaria, y sean los que registren. Yo le voy a poner un ejemplo. Hace unos años, cuando la administración del doctor Hidalgo hubo un problema de movilización en Cotuí con relación a la minera. Y todo el mundo decía que tenía algo. Entonces, nosotros hicimos un esfuerzo, casi como mormón, de desarrollar, de que el hospital entendiera, de que hubiera una unidad de especialistas para todo el que dijera que tenía un daño a su salud producto de la actividad minera, se registrara y se determinara si tenía plomo, si tenía niveles de mercurio, si tenía lo que tuviera en sangre, para establecer, porque si no, no podemos pasarnos la vida diciendo que tal cosa está matando cuando no está matando otra cosa, pero es probable que donde fríen cativía, en el barrio se huela cativía, ¿verdad? Claro. Entonces, pero eso hay que demostrar que esa cativina es buena o mala, hay que probarla. Claro. Entonces, creo que me doy a entender. Entonces, es responsabilidad porque cuando tú tienes un buen programa y una responsabilidad social y tú tienes tu empresa y tú controlas tu riesgo, tú estás evitando que ese riesgo salga de tus paredes. Cuando, por ejemplo, los principales tipos de contaminaciones son el agua y el aire. Sí. Y los alimentos. Uh-huh. Entonces, hay que saber cómo van tus efluentes y dónde caen. Doctor Bruno, usted mencionaba el ruido como un riesgo laboral, que quizás la gente no lo identifica como un riesgo. Ahora que usted lo dice, pues ya la gente queda orientada en ese sentido. ¿Pudiera enumerar, usted como experto en salud del trabajo, cuáles son esos riesgos que ustedes identifican dentro de las industrias que pueden afectar la salud de los empleados? Todos. Químico, físico, biológico, ergonómico, mecánico, electromagnético, radioactivo. Podemos ponerle nombre. Sí, exacto, poner nombre. Sí, no, pero me refiero, podemos nosotros enumerar. Por ejemplo. Exacto. ¿Cuáles son biológicos? En un hospital, tú tienes una industria como el hospital. Uh-huh. El hospital es una de las industrias más complejas. El doctor Lafontaine fue director de hospital. Y contamina también. Y contamina. Y hay una normativa que dice que cómo se deben manejar los desechos infecciosos hospitalarios. Que son un problema, déjeme decirle, Bruno. Contamina. O sea, en este país, el manejar los desechos hospitalarios es un problema. Sí. O sea, si había un tema que a mí me generaba dificultad cuando estaba al frente del NEA Arias Lora, era justamente el tema de la basura, del desecho hospitalario. Pero o sea, hay tecnología para eso, porque está ahí. Bueno, pero aquí, por ejemplo, la industria que genera tantos desechos biológicos no tiene, por ejemplo, aquí solamente hay una compañía, hasta donde tengo entendido, hasta el año 2019 había solamente una compañía que se dedicaba a buscarle destino final a eso, y no teníamos mucha claridad de que si el lugar donde se depositaban era el lugar realmente. Pero yo quisiera saber, País. Me gustaría, permíteme hacer una pregunta para Mauri. Con el perdón de todos, sí. Me gustaría precisar en 15 segundos. Sí, adelante. El problema del reglamento 12609. La ley 6400 prohíbe a los ayuntamientos el manejo de sustancias peligrosas. Así es. Y ahí están los desechos infecciosos hospitalarios. Uh-huh. Hay una normativa que dice que los hospitales tienen que tener los recursos. O sea, que cuando se hizo la ley en el 2000, que se aprobó la ley de medio ambiente. No, porque esta resolución es del año 2006, 12906.
¿Entiendes? ¿Y la resolución va por encima de lo que dice la ley? No, No, de ninguna manera. No, se refuerza porque es la 6400 que define los desechos peligrosos y los desechos infecciosos o no lo pueden manejar los ayuntamientos. Entonces dice que el hospital es el responsable. Sí, no, mira, podemos hablar mucho, pero para decirte, el hospital no tiene los recursos para manejarlo. Así es. Las empresas que hay no dan abasto. Y es Los costosísimo. hospitales no tienen programas para reducir la generación, porque un tanque lleno de caca de plátano y papeles, si tú le tiras una jeringuilla con sangre, ya todo ese volumen pasa a ser. O sea, es una cuestión de la producción. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? La triste realidad. Yo conocí Pero ese hospital. es una irresponsabilidad ambiental, entonces. Tenía un incinerador que no funcionaba porque se dañó, pero hoy día, como decía Rafael, hay mecanismos de autoclave y trituración, pero tú le dices a algunos ayuntamientos, porque si tú lo pones en autoclave y lo trituras, ya eso pasa a ser basura común, desecho común, pero nadie quiere entenderlo. Y tenemos problemas hasta con esa basura. No hay problema. Si es contaminante, lo pone en funda roja y se lo lleva a la compañía tratante. Y si es contaminante y es infeccioso, lo pone en funda negra y se lo lleva a todo el que pasa. Sí. Paino, Así es. una pregunta. ¿Cuál sería entonces, en este caso, la conversación que se da entre medio ambiente como la dimensión central donde se desarrolla la vida de las personas? Estoy hablando donde la persona vive, trabaja, se enferma y muere. Y trabajo, porque trabajo vive contaminando aire, mar y tierra. Entonces, medio ambiente, ¿qué hace en este sentido? Bueno, medio ambiente es la institución que debe establecer las normas, ¿verdad? Reglamentos para evitar la contaminación. Ahora, el problema de la República Dominicana ya no es de ley, ni de regla, ni de norma, es de aplicación de las que tenemos, que A son eso me abundantes. refiero. La Ley General de Medio Ambiente Dominicana ha sido elogiada hoy en toda América Latina como una de las O mejores. sea, es una buena pieza desde el Sí, punto de vista de su concepción. Pero vámonos entonces a la práctica. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuánto es el presupuesto de medio ambiente? Señores, aquí de cada 100 pesos dominicanos que se gasta del gobierno, ¿tú sabes cuánto va a medio ambiente? 1/3 de un centavo ¿En serio? por cada 100 pesos que el gobierno gasta. Va 1/3 de... ¿Cuántos centavos tiene un peso? Tiene 100 centavos. Pues 1/3 de un centavo va a medio ambiente. Entonces, aquí se habla de contaminación, por ejemplo, sónica, contaminación sónica. La mayor parte de las denuncias de contaminación provienen de ruido. Hay más de 2.000, 3.000 en la superintendencia, en la Procuraduría General de Medio Ambiente. Óyeme, ¿qué dice una de las normas? Esa no está bien, esa norma, porque dice que el afectado tiene que ponerse de acuerdo, ir a conversar con quien le causa el ruido. Pero los que saben de ruido... Ir a conciliar. Los que saben de esa contaminación saben que, por ejemplo, muchas veces quien está causando el problema es un borracho. ¿Cómo tú te vas a ir a poner de acuerdo con un borracho? Porque ahí definitivamente ahí va a venir un accidente que se puede prever, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto. Otro aspecto es que tú haces la denuncia y la policía no puede salir, o el ministerio no puede salir porque no tiene combustible el vehículo. No hay dinero para esas cosas. Entonces, obviamente que la ley tiene que ser para regular, pero también para aplicarla. Aquí estamos llenos de leyes que no se aplican. En el caso del medio ambiente, en general, ustedes ven lo que hay en el país entero por todos los lados, ya se trata de problemas de residuos sólidos, ya se trata de aguas residuales por falta de plantas de tratamiento. ¿Cuántas plantas de tratamiento hay? Óigame, funcionando creo que hay 3 en la República Dominicana en total. Entonces, residuos sólidos, ¿dónde están? En vertederos, en botaderos. O sea, si no hay inversión de recursos para esos fines, y
es imposible aplicar entonces lo que tenemos escrito como ley. Entonces hace falta una conciencia ambiental pública, para que desde la esfera pública, desde el gobierno, que es el responsable, y le hemos delegado, el Estado le ha delegado esa responsabilidad. Y como tú decías, las tecnologías modernas ayudan mucho, porque por ejemplo ya se han desarrollado los sistemas de economía circular, donde la idea es que nada se pierde ni desaparece. O sea, la ley de Lavoisier que decía, ¿verdad? La conservación de la masa. No hay manera de que se pierda nada. Todo se transforma. Entonces, el asunto es que tú tienes que lograr que el producto, lo que te genera como residuo, se convierta en otro producto o en subproductos que puedan ser utilizados. Si logramos orientar la economía en ese sentido, a crear conciencia en el empresariado, a que los materiales que utiliza sean materiales correctos, sanos, y por otro lado los residuos que produce, que tienen que estar establecidos también por las reglamentaciones, porque tú no puedes ser un empresario que monta una industria para crear un equiproducto, pero ese producto tiene un residuo que el empresario no sabe para dónde va. El que lo consume lo que le interesa y vota lo otro. Y eso no puede ser así. La responsabilidad tiene que ser compartida. Sí, pero para eso definitivamente que el Estado es el garante de las normativas, aplicarlas. Señores, tenemos que irnos a una pausa. Hoy el tema de fábricas a hospitales, el impacto de la industrialización en la salud. Y el tema cuando regresemos de la pausa, el tema de Jaina como un polo altamente contaminado, el impacto de la industria en la salud. Veamos el caso de Jaina.